Ok, entonces, para que un artículo sea aceptado y sea publicado por nosotros, tenemos 4 partes, ya le he categorizado por letras. Primero, el artículo tiene que llegar a la revista mediante el email y una vez que tenga la revista, tenemos que verificar que cumple las características generales de la revista, que tenga el cuerpo, o sea, por ejemplo, si tiene un artículo que es de opinión docente o contribución docente, debe tener introducción, estado del arte, discusión y conclusiones. Si no tiene uno de esos 4, tuviera que regresárselo, ¿no? Primer paso. Luego, ver que la letra esté correcta, que estén los números correctos de cuadros, que el formato de las tablas esté correcto y también que la bibliografía esté correcto. Y lo último que nos han pedido es que mi máximo tenga 4 autores. Si tiene 5, tuviéramos que regresarle al autor y pedirle que necesitamos que disminuya uno, que sean 4. Si cumple todo esto, el artículo se hacen se lo duplica, perdón, se hace 2 copias extras. Entonces tenemos 3 artículos, ¿sí? En este caso le he puesto letras, un artículo X, que vamos a estar, un artículo que no tiene bibliografía, que se usa para el Turnitin, un artículo Y, que se queda sin autores, que es el artículo anónimo, el artículo Z, que es el artículo que es original, y el artículo L, que le he conformado cuando ya el artículo está completamente arreglado o ya ha hecho las correcciones por parte de los pares. Entonces, cuando pasamos a la parte B, es la parte del Turnitin. Entonces, en este caso, el artículo que no tiene la bibliografía, tiene que pasar por el Turnitin. Debe tener menos del 10%, pero fijarnos que el Turnitin no agarre lo que son tablas, títulos, y eso ocasione que aumente el porcentaje de plagio, ¿no? Si es de 11 a 49%, deberíamos reenviarlo al autor para corrección. Si en la segunda revisión viene igual, mayor que 11 y menor a 49, le pedimos que haga una tercera corrección. Si en la tercera corrección no lo baja, el artículo es rechazado. Si el artículo en la primera vez que pasa el Turnitin tiene más del 50% de plagio y corroboramos que el plagio esté bien hecho, el artículo también es rechazado. Ahora, cuando ya cumple el 10% de aceptación, el artículo pasa a la parte C, ¿sí? Que es el manejo de pares. ¿Cuál es el manejo de pares? Tenemos que determinar que el artículo vaya a ser revisado por 2 personas que sean de capacidades, de aptitudes de acuerdo a su especialidad. Por ejemplo, si es una cirugía, un cirujano, si es un endodoncio, un endodoncista, ese tipo de actividades. No tenemos que compaginar que vaya de acuerdo a la afinidad de la especialidad. Ahora, cuando hacemos el envío al pares, tendríamos que utilizar lo que es el artículo tipo Y. Entonces, el artículo tipo Y es un artículo que es anónimo. Entonces, bien importante porque tenemos que manejar lo que es lo que se llama doble ciego, que nosotros no deberemos saber a quién mandamos y tampoco debe saber el par quién es el autor que hizo lo que es el artículo, ¿no? Una vez que tengamos identificado, tenemos un formato de forms que mandamos al email del par y este formato de forms ahora, como tenemos bastante gente que nos está ayudando, queremos hacerlo un nuevo para mejorar y tener una base de datos. El nuevo forms que vamos a mandar lo enviamos junto con el mail al par. Entonces, el par recibe un mail que viene el link del forms en el cual le permite al par criticar el artículo y también le enviamos el artículo anónimo en formato Word, preferiblemente para que lo pueda modificar. Ahora, una vez que el artículo sea enviado, nosotros necesitamos tener un correo de regreso del par que nos diga que sí está comprometido para revisarlo en el lapso que le hemos dado. Si enviamos el artículo y no tenemos una respuesta, tenemos que dar por entendido que el par no quiere trabajar en este momento con nosotros, está ocupado o no puede, ¿no? Entonces tenemos que también tener la respuesta de regreso que el par acepta
cumplir el proceso de revisión del artículo en el plazo determinado. Una vez que el par revise, tenemos opciones, que puede ser que los dos pares acepten sin cambios, que el par acepte con cambio menor. ¿Qué significa? Le decimos al autor que es aceptado que haga cambios menores y no hay que regresarle al par una segunda vez. Si dice aceptados con cambios, aquí está, a ver, aquí me he equivocado, con cambios mayores. Si un par dice que, bueno, si los dos pares dicen que hay que aceptar con cambios mayores, tenemos que pedirle al autor que corrija y tenemos que volver a mandar al par para que esté conforme con los cambios realizados. Ahora, si es que uno dice que cambios menores y otro dice que cambios mayores, debemos mandarle al autor ambas sugerencias, pero tendremos que reenviarle solamente al par que pidió con cambios mayores. Si rechaza un par y acepta otro par, tenemos que buscar un tercero que nos delibere ese tipo de problemas, ¿no? Y si es que los dos pares rechazan, deberíamos mandar la carta al autor como rechazo. Una vez que esto esté listo, debemos pasar, cuando ya se ha aceptado, pasamos a la parte de látex, ¿sí? Y ya usamos el artículo puro, ¿no? El artículo que ya viene con nombres de los autores y todo. Para eso, debemos comprobar que, que todos los autores tengan el código ORCID, que es el que les pedí que saque, verificar la fecha de envío y aceptación, o sea, cuándo llegó el artículo a la revista por el mail y cuándo aceptó el par. Y también verificar qué número de página se le asigna a ese artículo. Entonces, eso sería un poco el proceso que tiene que sufrir un artículo para publicarse. Ahora, en tiempo de lo que nos llega un artículo y un artículo está listo para ser publicado, el menor tiempo posible que eso sucede son 2 meses. ¿Sí? Entonces, de que nos llega un artículo a publicarlo, es 2 meses el promedio que hacemos. A veces antes o menos tiempo y otras veces más tiempo. Pero es el promedio que lo hacemos, si lo hacemos correctamente por el espacio que se le da a los pares y el proceso administrativo. Ahora, tenemos que dividir en 2 grupos. He puesto ya algunas funciones, obligaciones que hemos conversado con el doctor Evingen y que vamos a asignar. Entonces, necesito que ustedes, por favor, no sé cuál sería el mejor medio, no sé si tenemos pares de los apellidos o afinidad, no sé, doctor Evingen, qué opine. Y tenemos unas funciones que son obligatorias para todos, que es la parte de látex y hacer el artículo, que deberían tener cada uno 2 artículos, uno haciendo el par y otro hecho por ustedes. Y luego el manejo de los artículos en el proceso de la editorial, ¿no? Bien, una pregunta, doctor Diego. ¿Los rotantes van a pasar por cada una de las funciones o se quedan en una sola función